Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, el señor Presidente de Aubasa, José Arteaga, el señor Gerente General de Aubasa, Pablo Seriani, y el señor Subsecretario de Energía, Gastón Gioni. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar presentes nuevamente en la conferencia de prensa habitual de los lunes. Arrancamos, como siempre, repasando la agenda del gobernador de esta semana por fuera del despacho. Hoy por la tarde el gobernador se va a dirigir a Mar del Plata, a la ciudad de Mar del Plata, en donde tiene dos actividades. En primer lugar, la inauguración de la puesta en valor del nuevo edificio de la Escuela Secundaria número 38. Es un edificio que fue adquirido por la provincia de Buenos Aires en el año 2022 para que sea el edificio de esta escuela secundaria y que desde entonces se acondicionó. Son 13 aulas equipadas con laboratorio, sala de radio, sala multimedia y otras dependencias administrativas, con una inversión total de 256 millones de pesos, así que hoy va a estar inaugurando este nuevo edificio y luego, obviamente, va a participar de la apertura de los Juegos bonaerenses, de la etapa final de los Juegos bonaerenses. Es la 33ª edición. Van a estar participando de las finales más de 26.000 deportistas. Ayer leía en algunos periódicos que decían que el turismo, agradecido por los Juegos bonaerenses, luego de un año bastante difícil para todo el sector del turismo, de la gastronomía en nuestros distritos turísticos de la provincia de Buenos Aires. En esta etapa final de los Juegos bonaerenses se está llevando adelante una inversión por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en viáticos, en hoteles, en la organización del evento, de 12.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos de inversión total de los Juegos bonaerenses. La final provincial va a tener lugar desde esta semana, desde el día 28 hasta el día 2 de noviembre. Y solamente recordar, porque hay distintas actividades que el Gobierno Nacional ha dejado de lado, de carácter deportivo, que estos Juegos bonaerenses son la política pública deportiva más grande de la Argentina. Desde que se puso en funcionamiento, hace 33 años, ya pasaron más de 20 millones de participantes por los Juegos bonaerenses. Este año, como decía anteriormente, van a participar de la etapa final 26.000 deportistas, pero en total, en todas las etapas, en las clasificatorias, en las regionales, participaron 470.000 deportistas, entre chicos, chicas, pero también hay para adultos mayores, categorías para adultos mayores, categorías artísticas, etc. Así que una actividad muy esperada. Ya nos han avisado que en Mar del Plata la capacidad hotelera se encuentra casi completa en virtud de esta actividad, así que muy contentos de poder participar. En el día de mañana el gobernador va a participar del Preencuentro Provincial de Salud Popular, que es un encuentro preparatorio para el 11º Encuentro Nacional de Salud. Esto va a ser acá en Punta Lara, en el camping de la UTEP. Va a estar participando de la apertura. También va a estar participando de la apertura del 68 Congreso de Farmacia en el Teatro Argentino, acá en la ciudad de La Plata, que está organizado por la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia, en donde van a estar participando representantes de los más de 50.000 afiliados que tiene el sindicato FATFA, la federación, mejor dicho, FATFA, Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Y el día miércoles en Moreno también va a estar participando de otro congreso sindical, en este caso del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales Interactivos y de Datos, SATSAID, como se lo conoce. Esto va a ser en el camping del sindicato SATSAID en Moreno y va a estar participando junto con la intendenta Mariel Fernández y con el ministro de Trabajo Walter Correa. Ahí también vamos a tener la participación de 600 congresales de este sindicato SATSAID que tiene en el país, congresales de todo el país, ¿no?, que tiene más de 36.000 afiliados. Eso en principio es la agenda que tiene externa, digamos, el gobernador para esta semana. En segundo lugar, también como solemos hacer,
comentar cuáles son las nuevas licitaciones de obra pública que se van a llevar adelante por parte de la Provincia de Buenos Aires, que va a ejecutar la Provincia de Buenos Aires. Eso luego lo vamos a complementar con la información del plan de obras de AUBASA, que vamos a presentar aquí, lo que se está haciendo y lo que se va a hacer de acá a 2027, pero como hacemos todas las semanas, en la última semana se publicaron 3 nuevas licitaciones de obra pública en la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, OPISU, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, publicó una licitación para la construcción de la red de agua y cloaca en el barrio argentino por 667 millones de pesos, y la Dirección General de Cultura y Educación 2 licitaciones para la terminación de 2 jardines de infantes en los barrios La Merced y San Nicolás, con una inversión de 1.264 y 1.800 millones de pesos respectivamente. Estos 2 jardines son en La Matanza, en la obra de OPISU es en La Plata, así que entre esas nuevas 3 licitaciones de la semana pasada son una inversión total de 3.700 millones de pesos. Como siempre decimos, nosotros, a diferencia del Gobierno Nacional, que se jacta de llevar adelante una política de obra pública cero, nosotros todas las semanas, como ustedes son testigos, seguimos avanzando con la obra pública en la Provincia de Buenos Aires, dadas las necesidades que tienen los bonaerenses, con un esfuerzo muy grande en materia presupuestaria que está haciendo el gobernador, nuestro ministro de Economía, los distintos ámbitos que llevan adelante la ejecución de obra pública de la provincia, y porque además es un sector que genera mucho empleo, la obra pública. Después voy a hacer algunas referencias a unos indicadores que lamentablemente, como todas las semanas repasamos, están mostrando cuál es la caída del empleo, cuál es la reducción de los puestos de trabajo, en particular en el sector de la construcción. Nosotros vamos a seguir fortaleciendo la obra pública en la Provincia de Buenos Aires, no solo, repito, para hacer frente a las necesidades de infraestructura que tiene la Provincia de Buenos Aires, sino como acicate, como política de fomento a la actividad económica en la Provincia de Buenos Aires. Y en tercer lugar, también, como hacemos todas las semanas, repasar algunas de las noticias que hemos visto la semana pasada y que tienen que ver, como decimos todas las semanas, con la tragedia económica y social que está viviendo el país desde la asunción del presidente Milei y de la aplicación de sus políticas de ajuste, de empeoramiento de la distribución del ingreso, de caída del consumo, de la caída de la actividad económica en general. Respecto justamente de noticias vinculadas con la actividad económica y la generación de empleo, se conoció la semana pasada, de acuerdo con el INDEC, que la actividad económica en agosto sigue en picada la actividad económica. El dato de agosto es que cayó 3,8% interanual y que lleva acumulados en los primeros 8 meses una caída del 3,1%, es decir, una reducción, un retroceso de la actividad económica en la Argentina. También un informe del Centro de Estudios de Economía Política para la Argentina, de CEPA, muestra que entre noviembre de 2023 y julio de 2024 el país perdió 12.872 empleadores, es decir, patrones, gente que genera puestos de trabajo. En ese caso, los sectores más afectados fueron el comercio, una pérdida de casi 3.400 empleadores, transporte y almacenamiento, una pérdida de más de 2.000 empleadores, la construcción, como decíamos recién, una pérdida de más de 1.500 empleadores, y los servicios profesionales, una pérdida de más de 1.300 empleadores. Puntualmente, la industria manufacturera perdió más de 900 empresas que generaban empleo a nivel nacional. Y en el caso del empleo, de acuerdo con este mismo informe de CEPA, indica que entre noviembre del año pasado y julio de 2024, que es el último dato, se perdieron 260.000 puestos de trabajo registrados, 260.000, es decir, 12.000 empleadores y 260.000 puestos de trabajo registrados. Esto es una caída del 2,64%. El sector más afectado, justamente en materia de empleo, fue la construcción, en donde se perdieron más de 90.000 puestos de trabajo. Obviamente está vinculado con las políticas de obra pública cero, pero también está vinculado con una caída de la actividad privada de la construcción. Y por último, un dato respecto de la actividad, ¿no? Un dato
muy puntual, pero que tiene que ver muchas veces con la instalación de algunos discursos, de que con estas políticas, como las venden ellos, de saneamiento macroeconómico, pero que en realidad son políticas de ajuste, hay muchas empresas que se las libera del yugo del Estado, de la presión estatal y florecen los emprendedores. Bueno, en general pasa lo contrario. Ya dijimos, se perdieron más de 12.000 empleadores, pero por ejemplo, como marca, dos marcas de ropa femenina conocidas, ¿no? Vitamina y Uma, pertenecientes al grupo Navili, que tienen varias empresas e inversiones en nuestra provincia, tienen el Molino Cañuelas, tienen plantas alimenticias en Espegazzini, ahí en Ezeiza, tienen una terminal portuaria en Zárate, se declararon en crisis y al borde del cierre, estas marcas, informaron internamente que están a la venta y que ya no están produciendo la colección de invierno, cerraron varios locales en los últimos meses, inclusive en la provincia de Buenos Aires. Solamente como muestra de que estos discursos en donde se dice que el Estado se achica y el sector privado se agranda, en general suele suceder lo contrario. Cuando el Estado se achica, el sector privado se achica. Cuando el Estado se desentiende de sus responsabilidades, como dice el gobernador, cuando el Estado deserta de sus responsabilidades, el sector privado no florece, no prospera, sino todo lo contrario. Se ajusta y en muchos casos desaparece, cierra comercios, cierra fábricas, bajan las persianas, etc. Algunos indicadores que se conocieron la semana pasada vinculados al consumo, vinculados al turismo inclusive. En primer lugar, las ventas de combustible se desplomaron por 10º mes consecutivo. Las ventas de combustible, que obviamente están asociadas a las actividades de consumo, de distribución, de transporte, de turismo. En septiembre, las ventas de combustible al público registraron una caída del 11,8% en relación a septiembre del año pasado, de acuerdo con la Secretaría de Energía. No son datos nuestros, son datos del Gobierno Nacional. Esta es la caída más pronunciada desde junio, cuando tuvo lugar una caída del 12% en junio, que nos decían que iba a haber un rebote en B, que rápidamente la economía iba a empezar a crecer. Bueno, este indicador claramente muestra lo contrario, que se está profundizando la caída de la actividad económica en la Argentina. Un indicador muy caro a la tradición y a los patrones de consumo de los argentinos, el consumo de carne, que hoy se encuentra en pisos históricos. Según la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, CICRA, el consumo aparente de carne vacuna per cápita fue equivalente a 46,8 kilos por año. Esto es el promedio de enero-septiembre de 2024. Esto es un 12,3% menos, una reducción del 12,3% respecto al mismo periodo del año pasado. Se trata del nivel de consumo más bajo registrado en los últimos 26 años. Hoy a la mañana leía una noticia que, si mal no recuerdo, decía que más del 70% de los encuestados habían hecho una encuesta, más del 70% de los encuestados habían dejado de comer asado. Otra de las tradiciones en materia de patrón de consumo histórico de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires. Y respecto al turismo, como decía antes, en agosto, en pleno auge de la temporada de invierno, con nieve en todos los centros de esquí, obviamente no en la provincia de Buenos Aires, sino en otros destinos turísticos de la Argentina, se registró una baja interanual del 11,8% en la cantidad de viajeros que pasaron sus noches en hoteles y distintos lugares de alojamiento, de acuerdo al INDEC. Hoy el turismo, a diferencia de la historia que nos quiere vender el Gobierno Nacional, es una actividad, el turismo en general, no el turismo receptivo, respecto al turismo emisivo, es una actividad totalmente deficitaria para la Argentina. Se supone que este año vamos a perder en el neteo, ¿no?, de lo que gastan los turistas extranjeros que ingresan a la Argentina respecto de lo que salen los turistas que se van de la Argentina al exterior. Vamos a estar perdiendo unos 2.700 millones de dólares de saldo neto por la caída del turismo en Argentina. Seguramente esto se debe a la apreciación de la moneda, y a la falta de interés y la falta de políticas públicas que ha llevado adelante el Gobierno Nacional. Así que tome nota, señor Scioli, que nos está haciendo perder 2.700 millones de dólares por año a los argentinos con la falta de políticas. No lo solucionaba el mercado, como piensa Scioli ahora que es libertario, no lo solucionaba el mercado. Y en términos de pobreza e indigencia, también la semana pasada un informe de la UBA
1 de cada 4 jóvenes es indigente, 1 de cada 4 jóvenes es indigente y se encuentra totalmente fuera del sistema. Cuando nos referimos a que se encuentra fuera del sistema es que no tiene ninguna expectativa, ninguna perspectiva de futuro de ingresar a una casa de estudios o de ingresar al sistema laboral formal. Ese mismo estudio muestra que la indigencia en la población de entre 14 y 29 años creció en los últimos 6 meses un 7,2%. ¿Sí? Son todas noticias que están demostrando el carácter trágico de la situación económica y social. Y por último, siguen las definiciones políticas del Gobierno Nacional vinculadas con el ajuste económico. Es un ajuste que no termina, es un ajuste que se profundiza. Como dice el Gobierno Nacional, lamentablemente ellos se jactan, pero realmente es trágico. Se trata del ajuste más grande de la historia de la humanidad. Es probable en términos de la dimensión económica de nuestro país. Algunas noticias que se conocieron la semana pasada: se va a privatizar la empresa Belgrano Cargas en el marco de las competencias que le da el Gobierno Nacional la Ley Bases, y como único objetivo esa privatización tiene como objetivo reducir los gastos del Estado Nacional. También el Gobierno Nacional intimó a 10.000 empleados a jubilarse y prevé llegar a los 75.000 despidos de trabajadores. También, como se supo la semana pasada, se disolvió la AFIP, se creó un nuevo organismo y el único objetivo que tiene esa disolución y creación de un nuevo organismo es despedir trabajadores de la Administración Pública Nacional. Nosotros lamentamos profundamente que las únicas políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional sean políticas de ajuste, sean políticas de despido de trabajadores, inclusive muchos trabajadores que son necesarios para asegurar el correcto flujo de los ingresos nacionales a través del cobro de impuestos o de otros servicios que brinda el Estado Nacional. Pero bueno, es el color que tienen las políticas del Gobierno Nacional y los resultados están a la vista. Todas las semanas venimos repasando todos los indicadores económicos, todos los indicadores sociales que se presentan y lejos de rebotar, lejos de ir mejorando paulatinamente, las noticias son cada semana peores. Así que bueno, esto era lo que yo tenía para comentar. Ahora le voy a pasar la palabra al presidente de AUASA, José Arteaga, y al gerente general de AUASA, Pablo Seriani, para que nos presenten en la misma sintonía que nosotros lo venimos haciendo todas las semanas, las nuevas obras que se llevan adelante por parte del Poder Ejecutivo Provincial, en este caso una empresa que es una empresa del Estado, que también, lejos del discurso oficial que dice que todas las empresas del Estado son malas, son deficitarias y son dañinas, acá tenemos un ejemplo muy claro de una empresa del Estado de la Provincia de Buenos Aires que es superavitaria y que genera sus propios recursos para hacer un plan de obra pública que empezó este año y que termina en 2027, repito, con recursos propios, con recursos que genera la propia empresa y que tienen obviamente como objetivo expandir el ámbito de competencias de la empresa y mejorar la infraestructura vial y de seguridad vial de la Argentina. Así que les paso la palabra. Va a empezar Pablo Seriani, gerente general de AUASA. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. La idea es presentar lo que es el plan de obras de AUASA del 2024 al 2027. Primero algunas consideraciones generales. Como bien decía el ministro, la idea es que estamos construyendo en base a las directivas del gobernador de la provincia, es utilizar a la empresa pública, a AUASA, ponerla en valor, transformarla, modernizarla y utilizarla como un brazo ejecutor del gobierno de la provincia para llevar adelante un plan de obras que que sea, digamos, una resistencia y que esté a contramano de lo que son las políticas catastróficas del Gobierno Nacional en materia de obra pública, que está sometiendo, digamos, al país y a la actividad económica a una catástrofe, sobre todo en lo que es el sector de la construcción. Es difícil exagerar la crisis que está viviendo el sector. Entonces, para nosotros, por eso es una doble responsabilidad. Por un lado, poner en valor lo que es el área concesionada y las rutas provinciales que tiene a su cargo la compañía, que son muy importantes para la provincia.
pero también para revitalizar el sector de la construcción, generar puestos de trabajo y también contribuir al desarrollo económico, porque la conectividad que genera la red que nosotros manejamos es fundamental para el desarrollo del turismo, para el desarrollo de la industria y para el desarrollo social de todas las provincias y de todos los visitantes que vienen a la provincia para disfrutar de la costa atlántica y de las distintas regiones que conectan nuestras rutas. Nosotros tenemos una concesión que abarca unas 900 kilómetros de ruta. El plan que estamos llevando adelante en estos 3 años abarca el 86% de la traza, es decir, vamos a intervenir el 86% de esos kilómetros, casi 800 kilómetros de ruta. Realmente es hacer prácticamente todas las rutas de vuelta, repavimentar y dejar a nuevo todas las rutas de vuelta. Este es un plan muy necesario porque de alguna manera con la pandemia y con todas las dificultades económicas que se habían generado, la empresa había atravesado dificultades que se pudieron empezar a sanear en el año 2023, en donde la empresa ya empezó a poder cubrir con fondos propios los gastos operativos de la empresa. Pero ahora además lo que estamos generando es también con los recursos de la empresa generar un ambicioso plan de obras para estos 3 años. Estamos hablando de 332 millones de dólares para lo que es la totalidad del periodo. Y yo voy a comentar algunas de las obras que estamos haciendo ahora y después el presidente José Arteaga va a comentar lo que son los proyectos de obra más importantes que tenemos de acá para adelante. Así que si seguimos. Bueno, esta obra ya está en ejecución, estamos en plena ejecución de lo que es la conexión de la autopista Buenos Aires-La Plata con la avenida 520. Este es un tramo muy importante porque genera una conectividad muy importante, atraviesa el barrio El Mercadito, con el cual estamos haciendo además un sinnúmero de obras de vinculación, ¿sí? Esta obra está en plena ejecución y esperamos poder terminarla hacia fines de año. Entendemos que el próximo mes ya terminaremos todo lo que tiene que ver con lo que es la obra, digamos, de pavimentación pero todo el equipamiento necesario, las conexiones en lo que tiene que ver con luminarias y demás, probablemente nos lleven hacia fin de año. Este es básicamente el trabajo que está realmente bastante avanzado. También fue hecho todo lo que es la distribución, que eso ya está terminado, y o sea, la bajada de la autopista hacia la conexión, y por otro lado una obra hidráulica que hemos hecho, que es un reservorio muy importante, que ya en las últimas lluvias que hemos tenido ya ha demostrado ser muy efectivo para evitar las inundaciones en el barrio, que era un problema que existía. Y la siguiente obra que estamos haciendo es, perdóname, la anterior es la etapa 2 de la obra hidráulica, que es conectar los pluviales del barrio con el reservorio. Aparte de eso, el OPISU está realizando obras de índole más social, digamos, dentro del barrio, y estamos, en total, el plan de obras supera los 8 millones de dólares en el barrio, así que realmente estamos haciendo una obra muy, muy importante como para poner en valor el barrio con un impacto social realmente importante. Y lo que demuestra también es un poco la filosofía, digamos, que estamos llevando adelante y la forma de trabajo que estamos llevando adelante en todo lo que es la ejecución del plan de obras,
que es un trabajo en equipo que la verdad que está funcionando muy bien, del cual estoy personalmente muy contento, con todas las áreas del gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el OPISU, con el Ministerio de Infraestructura, con Vialidad de la provincia, que está permanentemente asistiéndonos y llevando adelante también la política codo a codo con la empresa. Y obviamente con el municipio, ¿sí? con el intendente Julio Alac, con el que estamos trabajando. Trabajamos en equipo permanentemente y estamos todo el tiempo viendo cómo mejorar, solucionando problemas. Siempre aparecen cuestiones que hay que resolver y que hay que resolver rápido. Y la articulación que estamos teniendo realmente es importante. Así que todo esto que estamos haciendo y todos los resultados que podamos obtener es también fruto del esfuerzo de todas estas áreas de gobierno también. También el Ministerio de Seguridad, que también nos acompaña en todo lo que es el trabajo que realizamos. Así que es realmente un trabajo de equipo, es un gobierno puesto al servicio de la obra, de las inversiones y de la gestión. Así que nada, estamos todos muy contentos de cómo venimos trabajando hasta ahora. Esperemos que sigamos así. Bueno, la siguiente obra que estamos ahora, que también adjudicamos y que estamos ya en proceso como para iniciar, es el Ramal Gutiérrez, ¿sí? Esta es una obra que son 3,7 millones de dólares, ¿sí? Y que también está adjudicada y que está próxima a iniciar la obra. Son 8 kilómetros de ruta también que vamos a intervenir y que ya está adjudicado, o sea que ya es una realidad. Sigamos. Bueno, y finalmente, esta obra que es muy importante, ¿sí? Que también este pliego está en la calle, ya estamos esperando las ofertas, con lo cual también es de próxima realización y que es lo que es la repavimentación, bacheo y demarcación del tramo La Plata-Hudson, ¿sí? Los dos tramos, ¿no? La Plata-Hudson y Hudson-La Plata, o sea, ascendente y descendente, ¿sí? Estamos hablando de, en total, una obra de más de 20 millones de dólares, ¿sí? Que son más de 20 kilómetros intervenidos y que también es muy importante. O sea, es una obra muy necesaria y que de alguna manera no se había hecho nunca. O sea, la traza está en el estado en que quedó después de haber sido construida la ruta. Entonces, esto es la primera vez que se interviene en forma profunda estos tramos y va a ser muy importante y va a cambiar realmente todo lo que es la conectividad y el acceso y la conectividad con la ciudad de La Plata, ¿sí? y todo el área de influencia. Así que es una obra muy importante que va a tener muchísimos beneficiarios. Nosotros, el tránsito que tenemos en La Plata, Buenos Aires, es de cerca de 230.000 autos por día, ¿sí? O sea que realmente va a tener una influencia muy grande en todo lo que es la vida cotidiana de todos los usuarios de la ruta, así que es algo importante para llevar adelante. Y bueno, estas son básicamente las obras que estamos realizando, o sea que estamos en distintas etapas de licitación en este momento. Y por otro lado estamos haciendo los proyectos, ¿sí? Para el resto del plan de obras que estamos trabajando en este momento y de esto nos va a comentar el presidente José Arteaga. Muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Gracias, Ministro de Gobierno, por la posibilidad que nos das de compartir con la prensa y a través de la comunicación del plan de obras y desafíos que tiene UBASA no solo para el presente año, sino hasta el 2027. Como bien decía nuestro gerente general, Pablo Seriani, estas obras que acabamos de explicitar están en pleno proceso de ejecución, la mayoría, y de licitación, el último tramo que tiene que ver con Hudson-La Plata, Plata-Hudson. Y el desafío más importante que tiene la Buenos Aires-La Plata tiene que ver con el cuarto carril que se va a desarrollar entre Hudson de acceso sudeste,
Esto beneficia a más de 1.300.000 usuarios, vecinos que tienen las localidades de Berazategui, Quilmes, Avellaneda. Va a mejorar el flujo, va a mejorar la movilidad, va a mejorar la rapidez en cuanto a poder llegar desde Ciudad Autónoma hasta por lo menos Hudson y en el carril viceversa. En el sentido de ambas circulaciones es una obra que va a durar aproximadamente un año. Esto está planteado recién para el 25-26, con más de 36 millones de dólares de inversión y con casi 37 kilómetros de intervención absoluta a nuevo, como bien decía Seriani, como se va a hacer también en Hudson La Plata. Una vez terminado la repavimentación de Hudson La Plata, está planteado también el tercer carril, obra contractual, como ha tenido que ser y como se ha pensado desde el inicio de esta concesión. El tercer carril Hudson-La Plata va a beneficiar a 492.000 vecinos, fundamentalmente de Berazategui, La Plata, Ensenada, Berisso. Es una obra que va a durar más de 10 meses también. Son casi 40 kilómetros de intervención, más de 40 millones de dólares de inversión y obviamente con esta obra más la repavimentación que se inicia en febrero del año que viene, con este tercer carril de Hudson-La Plata y el cuarto carril desde Hudson hasta Ciudad Autónoma, tenemos a nuevo la traza de circulación vial de La Plata-Buenos Aires. Una obra muy importante, muy anhelada y también una deuda que tiene que ver con el original contrato de concesión de la autopista Ricardo Balbín, la autopista La Plata-Buenos Aires, tiene que ver con el distribuidor de conexión Parque Centenario a la altura de Citibel, a la altura del Parque Ecológico. Como todos saben, el único acceso norte de la autopista de La Plata-Buenos Aires tiene que ver con Villa Elisa. Atento que el cruce de Villa Elisa es una ruta provincial, hubo que hacer ese acceso, pero todos los que de alguna manera vivimos en la ciudad sabemos las complicaciones que ha tenido ese acceso a la querida localidad de Villa Elisa. Por eso este distribuidor que va a terminar, va a unir la autopista con el Parque Ecológico, con el Camino Centenario, va a permitir a Citibel, Gonet, Gorina, Hernández tener una mayor comunicación y no tener que irse ni hasta la 520 ni hasta Villa Elisa para tomar la autopista. Es una obra de más de 22 millones de dólares de inversión. Estimamos, porque se está confeccionando y actualizando el pliego, es una obra que en el gobierno anterior fue paralizada, va a durar aproximadamente 18 meses su intervención y va a beneficiar a estas localidades que en total suman más de 36.000 vecinos beneficiarios. Yendo ya a otra parte de la concesión que tiene que ver con el corredor del Atlántico, una obra muy importante que se está desarrollando en la actualidad, que es con vialidad provincial, la intervención desde el ramal Gutiérrez hasta Dolores, se está ejecutando y todos lo estamos de alguna manera asistiendo en lo que significa la preparación de la temporada 2025. El verdadero desafío de AUBASA, conjuntamente con infraestructura de la provincia de Buenos Aires y con vialidad de la provincia, es el segundo tramo, esto es pavimentar Dolores-Mar del Plata en ambos sentidos. Son casi 400 kilómetros de trayecto, es una obra que va a durar en etapas casi 36 meses, por eso hablamos de un plan de obras 24, 25, 26 y 27, va a tener a más de 226.000 vecinos beneficiarios y esto impacta claramente en las localidades de Dolores, Guido, Maipú, Mar Chiquita y General Pueyrredón. Es verdaderamente un desafío para una empresa pública, como bien decía el ministro de Gobierno, poder desarrollar quizás la mayor inversión y la mayor obra pública en la provincia de Buenos Aires y nada más y nada menos que en el corredor del Atlántico. Yendo a otras características de la empresa, que también tenemos el desafío y la intención con la gerencia general, con Pablo Seriani y con el conjunto del directorio, también asumir dos grandes desafíos que en el mundo de los planes estratégicos de autopista están vinculados
y tienen dos aspectos fundamentales: la innovación tecnológica por un lado y también los programas de sustentabilidad ambiental. No existe en el mundo de las autopistas desarrollo no solo de obra pública como lo vamos a ejecutar, sino también una profunda inversión tecnológica que está llevando adelante el área de prevención y seguridad integral. Lo conduce Eduardo Feijó, dirigente en materia de seguridad vial, probado en lo que ha sido el desarrollo de Tigre en materia de inteligencia vial y también en Ferrocarriles Argentinos. El desafío es tener un nuevo centro de monitoreo para La Plata, Buenos Aires y Ruta 6 en lo que hoy se conoce como el peaje de Hudson, pero también un nuevo centro de monitoreo para todo el corredor del Atlántico, esto es la Ruta 2, la Ruta 11, la 63, la 74, la 56, seguramente, y lo están estudiando las áreas técnicas, a desarrollarse en Dolores, hecho que va a impactar en el conjunto de los municipios, no solo pudiendo articular tecnología inteligente, cámaras inteligentes, y articular la concesión con todos los municipios que desarrollan en la traza, beneficiando lo que significa hoy nada más y nada menos que también la seguridad para nuestras localidades. Van a ser más de 1000 cámaras, La Plata, Buenos Aires ya tiene 500 cámaras de registro y monitoreo, vamos a intervenir 500 cámaras más para el corredor del Atlántico y seguramente, sumando a la evaluación que recientemente hicimos con el Ministerio de Seguridad en lo que tiene que ver con el servicio de atención de emergencias, mejorar la línea 140 de asistencia a los usuarios y de solución de problemáticas y también fortalecer el sistema de atención de emergencias georreferenciando cualquier incidente y tener una rápida y efectiva asistencia a cualquier tipo de llamadas. Además del programa de prevención y tecnología, tenemos el programa de prevención y seguridad vial, esto conducido también por un alto gestor de la seguridad vial como es Pablo Cariñano. Con él compartimos en el Gobierno Nacional las responsabilidades desde el Ministerio de Transporte. Pablo está desarrollando todos los programas de asistencia que tienen que ver fundamentalmente con el control de alcoholemia. La provincia ha sido pionera en declarar la ley de alcohol cero al volante. Pablo Cariñano lo ha sido a nivel nacional y federal y realmente estamos introduciendo a UBASA en los niveles de estándares donde el que maneja no debe consumir alcohol. El programa AUBASA Te Cuida se está instalando, todos los que somos de La Plata sabemos lo que está pasando en nuestras mesas de los fines de semana, donde nuestros propios hijos dicen: che, no elijamos al conductor designado, si vas por la autopista no tomes porque ahí te agarran. Bienvenido sea que se esté instalando esta figura, porque además de alcoholemia, además de banquineros, además del control de pesos y de, obviamente, controles de velocidad, el programa AUBASA Te Cuida es un verdadero desafío de prevención y de asistencia a todos los usuarios. Y por último, un verdadero desafío respecto a lo que viene con la Agenda 2030, agenda negada y desconocida también por el Gobierno Nacional, no solo un gobierno que paraliza la totalidad de las obras, sino que también niega lo que pasa en el mundo moderno en materia de cambios climáticos y sustentabilidad. El licenciado Sergio Federovisky, viceministro de Ambiente de la Nación del gobierno anterior, está desarrollando políticas que tienen que ver con planes de forestación, con planes de iluminación y manejo de las energías alternativas, la remediación de todos los obradores que tiene AUBASA en sus pañoles y en sus talleres y obviamente certificar la calidad de sustentabilidad de la empresa, hecho que también nos va a redituar en una marca de empresa sustentable y obviamente en acceso a financiamientos. AUBASA tiene más de 14 edificios, 6 obradores y 6 bosquecillos a lo largo del corredor del Atlántico. Todos ellos van a estar impactados por programas y por políticas de sustentabilidad. Y en esto, de alguna manera, ministro Vilanco, estamos trabajando, como bien decía Seriani, en el conjunto del directorio,
agradeciendo también a la representación gremial, hecho que en el marco de diálogo, de consenso, venimos trabajando fuertemente en temas que tienen que ver con el nuevo convenio colectivo y la integración laboral y salarial con el conjunto de los trabajadores. Muy bien, muchas gracias José, muchas gracias Pablo. Están realizando realmente un laburo de planificación, además que es al parecer una mala palabra, siempre lo dice el gobernador, todos planifican las familias, su vida, sus vacaciones, planifican las empresas privadas, sus planes de expansión. Los únicos que parece que no pueden planificar es el Estado y sus empresas, pero quiero repetir algo. Esta es una empresa pública, una empresa de la provincia de Buenos Aires, que es una empresa superavitaria, que no solo lleva adelante su pago de salarios, sus paritarias, el pago de sus gastos corrientes, sino que además genera los propios recursos para llevar adelante sus políticas de inversión. Así que muchas gracias José de nuevo, muchas gracias Pablo. También agradecer a Walter Rabarca y Diego Lazala, que son los otros directores, vicepresidente y director de la empresa Ubasa, y también señalar que esto es un trabajo que están haciendo ustedes, que da continuidad a la anterior gestión de Ubasa a cargo de Lizalde, del presidente Lizalde y de Felipe Bismara como vicepresidente, en donde se avanzó con una política de saneamiento de la empresa y de generación de recursos propios. Así que es un trabajo de largo plazo que estamos viendo cómo realmente está rindiendo sus frutos. Por último, quiero pasarle la palabra a Gastón Gioni, subsecretario de Energía, para que nos comente sobre dos temas. En primer lugar, sobre el lanzamiento de la revisión tarifal integral en la provincia de Buenos Aires. Y en segundo lugar, sobre el plan verano, sobre las políticas y medidas que vamos a estar llevando adelante en el marco del plan verano para reforzar el servicio eléctrico en la temporada estival. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Gracias, Carly. Bueno, como recién comentaba Bianco, la idea es, en primer lugar, contarles nosotros, fin de la semana pasada ya salió publicado en el boletín oficial, dimos inicio al proceso de revisión tarifaria integral para las empresas concesionarias de la provincia de Buenos Aires, o sea, las 4 grandes que todos conocemos, EDES, EDEN, EDEA y EDELAP. Por ahí acá es importante recordar, por si todos no lo tienen claro, las concesiones en la provincia, cuando se hizo el proceso de privatización, fueron concesiones que se otorgaron por 100 años. En ese marco, sí, pequeño periodo y veo caras de sorpresa. En ese marco lo que se hizo, se estableció que a partir de un periodo, después de los primeros 10-15 años, se debía llevar adelante procesos de revisión tarifaria. Muchas veces la revisión se asocia con la posibilidad de, bueno, ¿qué revisión? Darle más tarifa a las distribuidoras. No es ese el objetivo, sino, dado ese periodo prolongado, es poder ir analizando la evolución de la demanda, la evolución de las inversiones, las necesidades, para, obviamente, un sector monopólico como es el servicio público, poder definir cuál es el costo, cuál sería el cuadro tarifario y cuál sería un nivel de rentabilidad razonable. Nosotros veníamos de un periodo donde la última revisión tarifaria, fue la revisión tarifaria del gobierno de Vidal, fue del 17 al 22. También para hacer un poco de memoria, nosotros cuando asumimos nos encontramos con un congelamiento ya de precios. O sea, esto es lo que en el momento cuando nosotros éramos oposición denunciábamos como los tarifazos. El propio gobierno de Vidal notó eso y en el proceso, el periodo electoral del 19 se llevó adelante un congelamiento donde nosotros, cuando asumimos, teníamos tarifas a mayo del 18 y habían puesto para que las tarifas aumentasen el 1 de enero, o sea, a los pocos días de asumida la nueva gestión, asumido Axel Kicillof. En ese momento, la propia legislatura definió la ley de emergencia energética y entró en un proceso de revisión de esa situación. No la revisión tarifaria integral, porque muchas veces suele confundirse, sino, bueno, revisemos qué era lo que pasaba con el sector. Nosotros habíamos arrancado, hicimos un análisis de esa situación. En el medio nos agarró la pandemia, hubo un primer año de congelamiento tarifario, un segundo y tercer año con leves aumentos y recién el año pasado se inició el sendero de ordenamiento. Pero bueno, para entender un poco qué es la revisión tarifaria se busca, en primer lugar, poder definir el plan de inversiones de las empresas. Esto es, hacer un análisis
la demanda actual y hacer una proyección de 5 años de la demanda para ver cómo fue creciendo. No es lo mismo si va creciendo una zona que otra, cómo se pueden ir proyectando las distintas inversiones, acorde al acompañamiento que tuvo el crecimiento, la expansión de la demanda, de la potencia también, de la oferta, para ir adecuando eso, y de ahí sale el plan de inversiones. Obviamente, en base a eso, definir un plan de inversiones donde, a diferencia del proceso de revisión tarifaria anterior, nosotros lo que pretendemos es que haya obras nominadas y con un cronograma de ejecución. Nosotros lo que nos encontramos, esto en el momento que dijimos que empezamos a analizar la revisión anterior, es que las obras no estaban nominadas, eran un monto que incluso no estaba ni siquiera definido cómo se iba a ir actualizando ese monto, con lo cual uno de los roles centrales del Estado en un proceso de concesión, porque se concesiona, o sea, la infraestructura sigue siendo provincial. Lo que debe hacer es no solo regular, sino llevar adelante el control, un control que era prácticamente imposible en base a no saber cuál era el compromiso efectivo de inversiones que tenían que llevar adelante las empresas. Y después lo otro que pretendemos en esto es, obviamente, definir el esquema de financiamiento de esas inversiones que van a tener un cronograma definido. Por otro lado, uno de los puntos centrales es, obviamente, sí, el requisito de ingresos por parte de las empresas. Para eso lo que tenemos que hacer, y esto lo explico porque cuando decimos se inicia el proceso de revisión tarifaria, es un proceso largo, no es un proceso express, cuando se habla de definición de que se inicia una revisión tarifaria en un proceso express, sabemos que sí, que es, bueno, cuánto es la tarifa que le vamos a dar a las empresas, no importa la estructura de costos, no importa nada, son un par de meses donde las empresas presentarán, se hace un checklist y se le otorga lo que las empresas realmente pretenden. Nosotros no estamos en ese camino, sino que lo que vamos a hacer es todo un proceso de análisis de costos, de estructura de costos, cuál entonces es lo que sale hoy en día, operar y mantener las 4 áreas de concesión. Después, valorizar también el capital. Esto es clave. Nosotros lo que nos encontramos en la anterior es que en las privatizaciones del 97, si vos retribuís la fórmula tarifaria, incluye una retribución del capital, porque es una inversión privada, tiene que tener, como decíamos antes, es monopólico, tiene que tener al menos por parte del Estado definido cuánto es la rentabilidad que va a tener ese sector. Si vos en el 97 dijiste que todos los bienes partían a partir de esa época, todos sabemos que SECBA y el resto de las empresas tenían, y lo podemos ver hoy en día, muchas de las líneas, las estaciones transformadoras y demás, son bastante más antiguas que del año 97. Si vos decís son todas nuevas al 97 y tu tasa de rentabilidad es bastante mayor. Entonces tenemos que ir mirando cuál es el estado de situación de todo el capital de las empresas, definir esa tasa de rentabilidad, tendremos que sentarnos con las empresas a discutir dentro de los criterios razonables en cualquier mercado a nivel mundial, y cuál va a ser ese mecanismo de actualización de las tarifas, las fórmulas donde se va actualizando. Que es lo mismo, nosotros nos encontramos con que el periodo anterior la fórmula contenía tarifas dolarizadas. Uno de los componentes es obviamente la evolución salarial, la evolución de los precios, lo que sería el IPIM y después también dólares. Claramente nosotros no vamos a ir por ese camino. Así que lo que resta ahora es la conformación del comité. Va a haber un comité de seguimiento de la revisión y de conformación, donde estará la Dirección Provincial de Energía y de Regulación, estará el OSEBA y una universidad pública, que es la que nos va a ayudar en este proceso, junto a, desde ya, las 4 empresas distribuidoras. En paralelo, porque la provincia tiene 4 distribuidoras, pero además tiene 200 cooperativas de concesión municipal, las cuales se rigen en cada área de concesión con una tarifa homogénea al área, pero al mismo tiempo existe un fondo compensador tarifario que se paga o lo aportan todos los usuarios y lo reciben. Hay cooperativas, por ejemplo, que reciben mucho más de ese fondo. Ese fondo lo que hace es compensar, por un lado, precios distintos. No es lo mismo una cooperativa que le está comprando una distribuidora aguas arriba, que eso ya tiene un sobrecosto, y además en términos de escala. No es lo mismo una empresa que en un par de kilómetros tiene una cantidad enorme de usuarios que cooperativas que tienen largas extensiones de líneas rurales con muy pocos usuarios. Esa escala es compensada a nivel provincial y el Fondo Compensador Tarifario Provincial es un ejemplo a nivel nacional. Voy a cualquier encuentro que vaya en alguna provincia y demás, enseguida es uno de los puntos que demandan las cooperativas y demás de cómo hacer una tarifa homogénea para el conjunto de la provincia. Entonces ese es un proceso que va en paralelo. Respecto a esto, me parece que es eso, por lo menos era anunciar que iniciábamos este proceso.
los tenemos transcurso este año y el resultado estará para el año que viene. El otro punto que mencionaba Bianco es el plan verano. Todos sabemos la preocupación que hay, porque aparte el Gobierno Nacional ya se dedicó a advertir respecto a los riesgos. El Gobierno Nacional dice, nosotros tenemos por un lado un problema va a haber un problema de generación, ya prevén que por las pocas lluvias que hubo en el norte no va a haber energía hidroeléctrica, hubo un parate en Atucha, prevén una alta demanda en base a los calores que pronostica el Servicio Meteorológico, pero poco dice respecto a la nula política energética para suplir todo eso. Es más, hasta ahora la política energética nacional se puede sustituir política energética por política tarifaria / quita de subsidios. Porque incluso nosotros, en la gestión anterior del Gobierno Nacional, en julio del año pasado se había llevado adelante una licitación donde CAMESA, a partir de definir ciertos puntos críticos, y salió a licitar 3.000 megas de potencia. Eso se adjudicó en noviembre. A la provincia de Buenos Aires le tocaba, no quiero mentir, pero cerca de 800 megas, porque se terminaron adjudicando 3.300 megas, donde además había precios topes, donde además se ponderaba en base a no solo la criticidad, sino la previsión de combustibles, donde sabemos que Vaca Muerta hoy en día permite que la generación eléctrica a gas sea mucho más rentable, y hoy en día hasta en invierno podemos contar con gas y sustituir gasoil, lo que hace bajar los costos. El Gobierno Nacional, sin demasiadas explicaciones, dio de baja esa licitación, con lo cual sabíamos que este año no íbamos a tener generación, pero procesos de inversión de esa envergadura maduran en un año y pico, con lo cual el verano que viene tampoco vamos a tener nueva generación. Por lo único que se puede llegar a explicar algo así, por la concepción de ellos, donde el Estado, porque encima son inversiones privadas, llevadas adelante por privados que ganaron licitaciones, pero lo que les molesta es CAMESA, controlada por el Estado Nacional, planificando y llevando adelante esas inversiones, porque si no, todo es el resto de que las inversiones no las va a pagar el Estado. En este caso eran inversiones que llevaban adelante los privados con financiamiento privado. Dicho esto, ahora detallo lo que es nuestro plan. Nuestro plan verano no es el primer plan verano, este ya va a ser el tercer verano que lo llevamos adelante. 22-23 fue el primero, 23-24 el segundo plan. Nosotros lo que hacemos en estos casos es, en conjunto con las distribuidoras y las cooperativas nucleadas en el FREVA, más Transva, que es el transportista a nivel provincial, llevamos adelante un diagnóstico, definimos los puntos críticos y en aquellos lugares donde el déficit es de transporte, porque después cada distribuidora se tiene que hacer cargo, así lo dice el marco regulatorio, y para eso tienen tarifas, de los problemas que tengan de distribución. Donde hay problemas ya de transporte, de potencia y demás, es donde salimos a contratar equipos. Nosotros este año estamos, la semana que viene, o esta semana que empieza ahora, ya estaríamos adjudicando. Como los 2 años anteriores, se llevó adelante a través de Centrales de la Costa. Centrales de la Costa es la empresa de generación eléctrica de la provincia. Estamos llevando adelante una nueva licitación. Los sobres ya se abrieron, estamos licitando a fin de esta semana. Entonces la idea es, como las veces anteriores, a partir del 15 de diciembre, incluso el año pasado, ya en cuanto empezaron a llegar los equipos en los lugares donde hubo algo de calor, las propias cooperativas o distribuidoras a su cuenta, porque el plan empezaba el 15 de diciembre, el contrato estaba hasta ese momento, en caso de requerir, usaron la generación. Lo usaremos, el contrato original es del 15 de diciembre al 15 de febrero, el primer año se lo tuvo que extender un mes más, no sé si recuerdan, que fue donde el pico de calor fuerte fue en marzo. Entonces, gracias a esos equipos se pudo mermar mucho lo que eran los cortes. Lo que viene a solucionar esto son los cortes por situaciones críticas en términos de un aumento fuerte de demanda por el calor. No, si ustedes ven los equipos, no es algo que se use permanentemente, habrá localidades donde se usa más que en otras, pero son los días más críticos del verano. La forma de resolver esto es con obras de transporte. Nosotros, por ejemplo, ya hubo algunos puntos donde se fueron sacando porque se inauguró la obra de 25 de mayo. Es más, nosotros ahora, a partir de la obra de 25 de mayo, ya licitamos la obra de 9 de julio. Una vez terminada la obra de julio, toda la zona alrededor de 9 de julio no va a tener necesidad de tener esta generación. Yo ahora no quiero
No quiero comerme ninguno, voy a nombrar cuáles son los puntos donde tenemos hoy este proceso de licitación. Ahí es importante aclarar, nosotros tenemos 2, 4, 6 localidades donde están insertos, pero cada una de estas localidades no es que el servicio impacta en esa localidad, sino en todos los alrededores. Por ejemplo, nosotros hoy tenemos en Carmen de Areco y en Pergamino. Vamos a poner en Carmen de Areco 4 y en Pergamino otros 5 megas, pero esto sirve para desde San Antonio de Areco, Carmen de Areco, Sarmiento, Arrecife y Pergamino, toda esa línea y todas las localidades que están conectadas ahí. Lo que hacemos con esto es instalar en los puntos críticos que levanta el sistema de conjunto. Entonces vamos a tener, como dijimos, en Carmen de Areco, 9 de Julio, en Viamonte, en Mar del Tuyú, que es lo mismo, en Mar del Tuyú está puesto, pero es para todo el conjunto de la costa atlántica norte. Entonces se pone un punto crítico para eso y bueno, Pergamino, como ya habíamos dicho. Nosotros acá tenemos casi 20 megas que se suman a los que ya tienen a disposición las distintas distribuidoras y cooperativas, donde tenemos otros 40 megas. Así que esperemos, como los últimos 2 años, la verdad que fue un éxito en el sentido que se pudo mermar. Pudo haber habido un corte puntual, estoy hablando de los cortes por temas de transporte, pues cada una de las distribuidoras y cada una de las cuestiones en particular son inabarcables en el sentido de poder pensar con tanta previsibilidad. Si eso no se puede pensar en un momento, es un plan de obras permanente. Con esto lo que vamos a suplir son esos cortes de pico, pensando puntualmente en los déficits de transporte. Así que, bueno, eso es todo. Bueno, muchas gracias, Gastón. Solamente para reforzar respecto del lanzamiento de la revisión tarifaria integral, no vamos a hacer lo que hizo María Eugenia Vidal, que fue alegremente darle tarifa a las empresas que tienen la concesión en los distintos ámbitos de la provincia de Buenos Aires, sino que le vamos a solicitar, que le vamos a reclamar que nominalmente nos indiquen cuáles son las inversiones que van a llevar adelante para poder sostener el sistema eléctrico de la provincia de Buenos Aires, obviamente por fuera de las áreas de concesión de Nor y de Sur que corresponden al Gobierno Nacional y que básicamente se ubican en el conurbano bonaerense. Y respecto del Plan Verano, todas las obras que acaba de anunciar el subsecretario Ghioni, aclarar que son obras paliativas, ante la desidia del Gobierno Nacional, que no ha llevado adelante ningún tipo de inversión, ningún tipo de previsión para asegurar el flujo eléctrico, el flujo de energía para este verano, que todos sabemos que es el momento del año en donde hay una mayor demanda energética. Así que, nuevamente, el Gobierno provincial tratando de subsanar los fallos, los errores del pasado del Gobierno de Vidal, que hizo la última revisión tarifaria integral, y del presente, de un Gobierno que deserta absolutamente en todas sus responsabilidades, en todas sus competencias, y nosotros, con la falta de recursos con los que cuenta la provincia de Buenos Aires por el ajuste del Gobierno Nacional, tenemos que salir a compensar esas deficiencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo Ferrari, de la Red 92 y del Diario Hoy. Aprovechando este espacio que la Jefatura de Gabinete nos da todos los lunes, escuchando atentamente todo lo que han expuesto, ¿Cómo? Ministerio de Gobierno. Bueno, Ministerio de Gobierno, gracias, Bianco. Bueno, quería la verdad que aprovechar justamente este espacio, escuchando atentamente lo que ustedes explicaron, hacer 3 preguntas concretas hacia los 3 que estuvieron hablando, hasta las 3 partes que estuvieron representándose acá. Por un lado, destacar estas obras por parte de ABSA con respecto a un barrio puntual que es el Mercadito, con relación a la parte pluvial que se mencionó, porque es muy necesario. Los vecinos del nuevo Mercadito y del barrio El Mercadito, que son 2 distintos, la verdad que cada vez que llueve están en un serio problema. Ojalá que esto pueda justamente representar una solución. Por otro lado, también hablando un poquito de las obras de Aubasa, quería preguntarle si en el futuro, probablemente como aclaró Arteaga, es una ruta provincial, se presentó la posibilidad de estudiar lo que sería una conexión de la autopista a través del viejo Camino Negro con la parte de Punta Lara, contemplando, entre otras cuestiones, y atando un tema con otro, lo que explicó Bianco con respecto al verano y a lo que podría significar un boom turístico para la región en Ensenada y en Punta Lara, la llegada de bonaerenses justamente por ese sector, y también preguntarles por un tramito de lo que sería el corredor del Atlántico, la continuidad de la Ruta 11. Hay 60 kilómetros entre Mar de Ajó y Pinamar
que fueron los únicos que entiendo, corríjame si estoy equivocado, quedaron sin un tramo de doble mano. Si se piensa en un futuro también terminar esto, porque la verdad es que es muy destacable todo lo que se viene haciendo. Con respecto al subsecretario de Energía, quería preguntarle también si han estudiado una problemática que todos los veranos afecta, puntualmente a la región capital, que tiene que ver con los vecinos que a veces no pueden o no quieren pagar la luz y se cuelgan de los transformadores, concretamente en La Plata, en Villa Elvira hay sobrados ejemplos, terminan explotando los transformadores y esto obviamente genera un perjuicio para toda la comunidad y especialmente para los que pagan. Se han hablado con EDELAP al respecto, con respecto a las conexiones clandestinas. Y la última, más política, justamente al ministro Bianco, ¿cuál es la posición? Lo escuché atentamente con respecto a que Kicillof va a estar el miércoles con el gremio Satzaid en un camping y va a estar casualmente el ministro también de Trabajo, precisamente en un momento en el cual los trabajadores de la televisión están en un permanente reclamo y también el medio en general ante la decisión del Gobierno Nacional de promover la eliminación de exenciones impositivas, no está atravesando un buen momento. Si tiene que ver esto o no con la reunión, y preguntarle, Bianco, también aprovecho lo último, ya con esto cierro, el fin de semana se vieron a funcionarios de parte del gobierno provincial, como Florencia Saintud, la presidenta de Cultura, también el presidente de Loterías y Casinos y el presidente del Partido Justicialista de La Plata, en una reunión apoyando la candidatura de Cristina en las internas del PJ, en el medio, obviamente, de un pedido de falta de avales. ¿Cuál es la postura, en este caso del gobernador, de Gobernación, con respecto a esta interna que ahora parece que Quintela no puede competir? Muchas gracias. Yo te contesto lo de Aubasa. Como bien decís, la obra hidráulica que claramente explicó Pablo Seriani, para los que somos de la región capital y de esta ciudad sabemos lo que significa inundaciones, así que bienvenido sea y saludamos la definición del gobierno de la provincia de infraestructura de continuar todas las obras pendientes en materia de intervención hidráulica. Esta es una. Le soluciona gran parte del escurrimiento a lo que significa Tolosa, el Mercadito y el Arroyo El Gato, como también otras obras que están pendientes complementarias a la traza vial que tienen que ver con hidráulica. La mal llamada y desgraciadamente Camino Negro es una ruta provincial. Sabemos que el intendente Seco, conjuntamente con el ministro Catopodis, en un conjunto de obras están trabajando en el tema. Y en lo que tiene que ver a Aubasa y esa traza, el próximo 1 de noviembre nos vamos a situar en el Ministerio de Ambiente de la provincia para trabajar todo lo que significa la reserva forestal ambiental, que está situada también en esa ruta. Así que tiene que ver con el plan sustentable, pero también es una iniciativa del Ministerio de la provincia. Y la última pregunta tiene que ver con el trayecto Mar de Ajó-Pinamar, en la Ruta 11. Como bien ha dicho Seriani, tan solo hemos explicitado 7 obras de un conjunto de 25. Fíjate que no hemos hablado de lo que está ejecutando Vialidad Provincial en materia del puente San Borombón en la Ruta 2, los puentes de la Ruta 56. En síntesis, se está preparando todo lo que tiene que ver con los corredores del Atlántico para la próxima temporada, pero de mucha inversión tiene que ver la doble vía de la Ruta 11 en el trayecto que vos dijiste y en la ejecución actual entre Villa Gesell y Mar Chiquita, la doble vía. Ya los 2 frentes de obra están próximos a encontrarse. La totalidad de los puentes hidráulicos también están en pleno proceso de ejecución y estimamos que entre el 26 y 27 toda la Ruta 11 va a ser doble vía. Bueno, respecto a la pregunta, nosotros llamamos acuerdo marco, que sí, es un claro problema en el área de concesión de EDELAP para la empresa en términos de la cantidad de energía que no tiene un usuario y después para los vecinos que viven en el lugar y para los vecinos de alrededor. Nosotros, el esquema es el siguiente. Acuerdo marco funciona de esta manera. Lo que hacemos es en cada uno de esos barrios se pone un único medidor donde a ese medidor nosotros le reconocemos esa energía y a la distribuidora, la provincia, le paga la energía y después de ese medidor, aguas adentro, la distribución es un esquema bastante informal con los problemas que eso tiene. Entonces, la manera de resolverlo es ir formalizando esos barrios. Entonces,
Nosotros, esto que contaba recién, que la energía se la pagamos a la distribuidora a través de ese medidor, tenemos un montón de medidores en la provincia en cada uno de estos barrios. Un ejemplo es el mercadito. Nosotros en el nuevo mercadito lo que estamos haciendo es, a partir de los fondos que se le paga a la distribuidora en ese concepto de medidores comunitarios de acuerdo marco, todo ese dinero lo tienen que gastar en ir formalizando cada uno de estos barrios. Entonces, en base a eso, por ejemplo, en el mercadito, en el nuevo en el que están mudando, lo que estamos haciendo es, se acordó con la empresa, se hizo un plan, con estos fondos que nosotros le hacemos para el pago de la energía, porque si ahí lo que se paga es la energía, obviamente la distribución no, porque después no hay distribución por parte de la empresa. Entonces estamos trabajando en ese sentido. Y cada uno de los años, nosotros ya llevamos 2 o 3 años, y hay varias obras que ya se hicieron y otras que se están haciendo. Ahí digo que es un problema bastante complejo, porque también lo que pasa es que en muchos de esos barrios, hoy en día, y sobre todo con el nivel tarifario actual, no es posible que los usuarios paguen una tarifa acorde a eso. Entonces, en muchos casos lo que nosotros estamos haciendo es, se mejoran las instalaciones, se mantiene ese esquema donde hay un subsidio doble por parte de la provincia que sigue pagando la energía y por parte de la distribuidora que no cobra más que la energía, no cobra su servicio de distribución ahí. Entonces tenemos que ir en un proceso de ir formalizando eso y en aquellos barrios donde sí se puedan empezar a trabajar, hubo otras áreas de concesión donde incluso en EDEN se empezaron a trabajar en los barrios, donde se trabaja en coordinación con OPISU. OPISU se encarga de mejorar la instalación domiciliaria, eléctrica también, y después nosotros con la empresa hacemos el tendido de red en todo el barrio. Porque lo que hay que hacer es no un único medidor, sino hacer, como en cualquier otro barrio, todo el tendido eléctrico y los respectivos medidores. Entonces, los fondos que estamos recaudando en ese sentido van para formalizar esos sectores. Respecto de las otras 2 preguntas que quedaban, una respecto del Congreso de SATSAID, no, básicamente lo invitaron al gobernador a participar creo que de la apertura de ese Congreso, pero bueno, obviamente el gobernador se solidariza con los reclamos que está llevando adelante el gremio en una situación que es muy, muy compleja para el conjunto de los trabajadores de la República Argentina, dadas las políticas que está llevando el gobierno nacional de ajuste, de caída integral de los salarios cuando uno analiza el periodo de diciembre hasta la fecha. Solo eso, y respecto de la última pregunta, creo que el gobernador ha sido muy claro tanto en su discurso del 17 de octubre como en el comunicado que hizo público el día 19 de octubre, si mal no recuerdo, el día sábado, respecto de su posición en cuanto a las internas del Partido Justicialista. El deseo y el trabajo que llevó adelante todo este tiempo el gobernador es que haya listas de unidad. Lamentablemente eso no sucedió. Hoy hay una lista oficializada y otra lista en donde la Junta Electoral le ha pedido que complete la información, entiendo que por falta de avales, de acuerdo a lo que se ha hecho público, y esa es la situación actual. Pero la posición del gobernador ha quedado clara tanto en ese discurso como en ese comunicado. Buen día, funcionarios. Pedro Domínguez, de laotracara.info. Dentro de lo que enmarca esta situación de las autopistas, el trabajo que vienen realizando y demás, la gran pregunta sería, la oposición de la legislatura de la provincia de Buenos Aires planea lo que es la quita de la BTV parcialmente o tal vez totalmente. ¿Cuál es el punto de vista en base a lo que es la regulación y el cuidado de todos los bonaerenses? Y por el otro lado también, si hay políticas públicas de cara a lo que va a ser el verano, el tema de la luz, el gas y demás para lo que es electrodependientes, y por el otro lado las personas con discapacidad, si va a haber algún tipo de clase de políticas públicas, ya que se dice que van a ser altas temperaturas. Si no, repito. Sí. Gracias, José. No, comento, el esquema de la BTV es un esquema que está vigente hace más de 20, 30 años en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias también hay esquemas similares y tiene obviamente como objetivo asegurar que aquellos automóviles, aquellos rodados que circulen por los caminos de la provincia de Buenos Aires estén en condiciones. Me parece un poco temerario querer sacar el esquema, se puede discutir, se puede analizar si hay que llevar adelante mejoras, ajustes, pero me parece un sistema, ese u otro sistema alternativo, me parecen sistemas necesarios. Todos, muchas veces los que circulamos por las rutas de la provincia de Buenos Aires, a veces vemos algunos automóviles que no están en condiciones. Cuestión de control, de un mayor control quizá en ese sentido para asegurar las cuestiones vinculadas con la seguridad vial. Políticas públicas para el verano, acaba de comentarlo.
el secretario Gioni. También obviamente hay un plan verano que está llevando adelante APSA en materia de provisión de agua potable, sobre todo en aquellas zonas en donde todos los años tenemos algún problema. De hecho, vamos a invitar a la gente de APSA a que comente de qué se trata ese plan verano en sucesivas reuniones, en sucesivas conferencias de prensa. Y respecto del tema de discapacidad, bueno, en los últimos días nos hemos enterado, lamentablemente, que en el plan de desregulación de las políticas públicas que está llevando adelante el Gobierno Nacional, por ejemplo, las empresas de transporte que antes tenían una obligación de asegurar el transporte a aquellas personas que sufren alguna discapacidad, han dejado de hacerlo y eso ha generado muchísimos problemas y muchísimos reclamos. Me parece que es una muestra más del tono general de las políticas públicas del Gobierno Nacional, que lamentablemente a partir de la desregulación de los mercados se olvidan de las situaciones particulares de aquellos que tienen situaciones de vulnerabilidad, falta de recursos, etcétera, y que ellos pretenden que lo solucione el mercado. Y el mercado no funciona en algunos lugares. Se lo suele llamar en la teoría económica fallas de mercado, pero ellos se piensan que los mercados son perfectos y que nunca fallan. Bueno, lamentablemente los mercados fallan y ahí es donde tiene que estar un Estado presente que asegure que todos tengan la posibilidad de viajar, de movilizarse por la provincia de Buenos Aires, por la Argentina. Todos sabemos que las personas que sufren alguna discapacidad son probablemente el sector más vulnerable, el sector poblacional más vulnerable, y es ahí donde tiene que hacerse presente el Estado, o con la provisión de algunos servicios o con la regulación de algunos servicios para que esos justamente estén disponibles para las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Pero es el tono general de la política de este Gobierno Nacional. No es más que eso, lamentablemente. Última pregunta. Buen día, ministro. Buen día, funcionarios provinciales. Andrés Sosa para La Tecla. En lo que hace a materia presupuestaria a nivel nacional, Milei ya comenzó a reunirse con algunos gobernadores. En primera instancia, ¿cuál es la perspectiva que tiene la provincia? Si se va a juntar con el presidente o con algún otro funcionario de cara a este punto en particular. Luego, a nivel provincial, ¿hay alguna fecha estipulada para enviar el proyecto de presupuesto provincial a la legislatura bonaerense? Lo mismo con la ley fiscal impositiva. Sobre ese tema, si están trabajando o no en el revalúo inmobiliario acá en la provincia de Buenos Aires, cómo viene ese tema. Y por último, tiene que ver con un aspecto central para los intendentes que tiene que ver con el Fondo de Fortalecimiento Fiscal. En el marco de toda esta discusión, ¿cómo vienen trabajando esta situación? ¿Hay algo proyectado para el año que viene? ¿Hay diálogo con intendentes y demás? Muchas gracias. Brevemente, sí, ya hemos tenido varias reuniones técnicas respecto del presupuesto. No hemos avanzado con las reuniones políticas hasta tanto no presentar, que eso va a ser en los próximos días, en las próximas semanas, el proyecto de presupuesto, que obviamente va a tener su capítulo de ley fiscal impositiva, y ahí se van a conocer los detalles cuando esté cerrado, pero bueno, en su gran mayoría ya está culminado el proyecto. Hay que hacerle algunos ajustes, pero solamente recordar, porque esto va a ser materia seguramente de discusión, que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires se hace sobre la base de la programación macroeconómica que lleva adelante el Gobierno Nacional y que el Gobierno Nacional ya confesó públicamente que es un dibujo y que todos lo sabemos desde el punto de vista en que cuando presentaron el presupuesto dijeron que desde septiembre hasta diciembre se estimaba una inflación, para que cierre el número inflacionario que ellos proponen, que ellos estiman para este año, implicaba que va a haber una inflación de 1,2% desde septiembre hasta diciembre. Ya en septiembre sabemos que no fue así y sabemos que probablemente en los próximos meses no sea así. O sea que nuestro proyecto de presupuesto implica la toma de esas proyecciones macroeconómicas que sabemos que son falsas, pero eso impacta sobre el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, lo que es un problema. Por eso lo quiero adelantar, porque seguramente va a generar algunas discusiones en ese sentido, pero lamentablemente nosotros estamos obligados a tomar las proyecciones macroeconómicas del Gobierno Nacional. Y respecto del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, será alguna cuestión a discutir en el marco del presupuesto. Este año ese Fondo de Fortalecimiento Fiscal está pautado en 4 cuotas. Ya se hicieron efectivas las primeras 3 cuotas. La primera quedaba un 10%, después 30-30 y resta una cuota del 30% en la que se está
trabajando actualmente. Pero bueno, serán todas cuestiones que se van a discutir donde corresponde, que es en la legislatura, que es la que aprueba el presupuesto, que aprueba los aumentos de impuestos, las actualizaciones correspondientes. Así que bueno, es una discusión que se viene para los próximos meses. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.